En esta clase vamos a aprender a construir nombres de rango dinámicos. Hasta ahora lo hicimos con rangos estáticos, es decir, celdas o conjuntos de celdas que no van a cambiar de lugar ni de cantidad de elementos, que se van a mantener estáticos. Porque, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tengo en esta otra hoja una pequeña tabla que le he puesto de nombre estático mini tabla. Entonces me puedo referir a esta tabla de esa manera, donde tengo algunos muebles y la cantidad de productos que hay. Si yo quiero en otro lugar del libro hacer una referencia a esta mini tabla, por ejemplo para hacer una fórmula buscar B, como he hecho en esta celda que está aquí, hago simplemente buscar B, G13, que es la referencia que quiero buscar mesa, en la mini tabla se refiere a este rango estático, en la columna 2, que sería esta, y que el resultado sea falso. Lo puedes ver si pongo F2, cómo está construido de esta manera. Esto me permitió que si yo luego desplazo esta fórmula hacia abajo, tengo también la fórmula funcionando porque en todas busca la mini tabla, como puedes ver en la parte roja. Mini tabla siempre se refiere a eso. Hasta ahora no tenemos ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo quiero agregar aquí otro elemento más, un mueble más, por ejemplo, biblioteca, del cual tengo 5, y entonces aquí también lo quiero agregar? Vamos a poner biblioteca y yo voy a desplazar la fórmula para que se traslade aquí abajo, pero me da un error. ¿Por qué? Porque si ponemos F2 verás que la mini tabla que busca esta fórmula buscar B termina antes de que llegue mi registro de biblioteca. No se ha ampliado el rango, el nombre de rango, hasta abarcar a la biblioteca, porque esto lo agregué después y como es un rango estático no se modifica. Vamos a necesitar crear rangos dinámicos para cubrir esto. Entonces podemos tener celdas a las que le agreguemos filas, a las que le agreguemos columnas o incluso les eliminemos datos y que aún así el rango se expanda o se contraiga para seguir conteniendo la tabla entera. Para poder hacer esto nos vamos a valer de dos fórmulas, una que ya conoces y otra que vas a conocer. La primera es la fórmula contará. Recuerdas que esta fórmula lo que hace es contar en un rango de celdas cuántas no están vacías. Entonces si por ejemplo yo abro paréntesis aquí y selecciono todas estas celdas verdes, que son en total 9 si yo conté bien, 10, me da el resultado 6. Contará de G13 a G22, que tiene 10 celdas, me da que hay 6 que no están vacías. Esta la hemos aprendido hace un par de clases. Vamos a poner aquí para que no la pierdas de vista, contará. Y la otra fórmula que vamos a aprender se llama desref, que quiere decir desviación de la referencia. Lo que hace desref es, a partir de una celda, que sería la celda de referencia, desplazarse hacia abajo tantas filas como le indiques, hacia la derecha tantas columnas como le indiques, y devolverte el valor que ha encontrado una vez que ha hecho ese movimiento. Vamos a usar un ejemplo aquí entonces. Nos vamos a parar en esta celda amarilla y vamos a poner igual a desref, abrimos paréntesis. Primero pide una referencia. Vamos a elegir esta celda que tiene la letra A y que es la celda L9. Punto y coma. ¿Cuántas filas hacia abajo nos vamos a mover? Supongamos 2. Punto y coma. ¿Cuántas columnas hacia la derecha nos vamos a mover? Supongamos 3. Luego vienen dos valores más que son alto y ancho, que como ves están entre corchetes, no son obligatorios, pero te explico para qué son. Son para pedirle a la fórmula desref que nos devuelva un resultado que tenga un determinado alto o ancho de celdas. Si no ponemos ningún valor, nos va a devolver el ancho que tiene la celda de referencia, que es 1, porque es de una sola fila, y también el alto en una sola fila. Como esto no es obligatorio, lo vamos a cerrar así, más tarde lo vamos a utilizar, pero por ahora quédate con esto. Arrancamos en la celda L9, nos desplazamos 2 filas hacia abajo, nos desplazamos 3 columnas hacia la derecha y ya estarás imaginando que el resultado va a ser entonces la letra L. Perfecto, hizo un desplazamiento. Entonces tenemos estas dos fórmulas que son contará y desref para poder generar la posibilidad de hacer rangos dinámicos y lo vamos a hacer ahora mismo. Hasta el momento hemos creado nombres a partir de este cuadro, que es el cuadro de nombres. Pero esto solamente sirve para crear nombres estáticos. Para crear nombres de rango dinámicos, sí o sí debemos venir a un botón que ya conocemos, que está en el botón de fórmulas y en administrador de nombres. Recuerda que aquí tú te paras y te va mostrando los datos que hay sobre los nombres que has creado.
Para crear ahora este rango dinámico vamos a partir del rango estático que se llama mini tabla, que es el que yo había creado antes y que abarca todas las celdas que estoy marcándote ahí en rojo. Nos paramos aquí abajo, que es donde tenemos la información del tamaño de esta celda, que dice que arranca en la hoja 3 y que va desde la celda B absoluto 2 absoluto hasta la celda C absoluto 6 absoluto. Tenemos esta información y aquí es donde vamos a construir entonces la fórmula desref. Abrimos el paréntesis, aquí no tenemos el ayuda a memoria que nos suelen traer las funciones, así que la vamos a hacer de memoria. Primero desref nos pedía una celda de referencia desde la cual nos vamos a desplazar. En este caso es esta celda, la celda B2, que ya que la tenemos aquí vamos a dejarla con esta referencia, simplemente borramos esa última parte, punto y coma. ¿Cuánto nos queremos mover hacia abajo? Por ahora 0, punto y coma. ¿Cuánto nos queremos mover hacia la derecha? 0 por ahora, punto y coma. Y aquí vienen los dos datos adicionales de cuánto queremos que sea el alto y el ancho de nuestra tabla final, de nuestro rango dinámico. No tenemos un ancho y un alto fijo porque justamente queremos que sea dinámico. Y aquí es donde entra en juego la función contara. Contara, para establecer ahora cuál es el alto, nos va a permitir seleccionar la columna B, cerrar paréntesis, y esto nos va a decir cuántos elementos no vacíos tiene esta columna B en total. Por ahora tiene 6. Y entonces ahí le estamos dando cuál va a ser el alto del resultado. Punto y coma para pasar a darle el ancho. Ahora le ponemos de vuelta contara. Y elegimos la fila 2. Esto va a hacer, cuando cerramos paréntesis, que se cuenten cuántas celdas no vacías hay en esa fila y eso le va a dar el ancho que va a tener nuestra tabla. Te vas dando cuenta que esto va a ser dinámico porque si vas agregando elementos, contara va a ingresar un valor distinto, va a contar una cantidad de elementos distintos y se va a modificar el ancho y el alto. Cerramos finalmente el paréntesis de desref y le damos enter para ver qué sucede, cerrar. Y fíjate que si ahora seleccionamos todo esto que ya no aparece como mini tabla, simplemente nos da el valor de las celdas, porque solamente podemos ver estos nombres, como te decía, desde aquí. Mini tabla es esto. Lo cerramos para mostrarte cómo va a funcionar ahora esto. Si yo ahora agrego un nuevo elemento a esta tabla y agrego, supongamos, perchero, y digamos que hay 4 percheros, lo colocamos aquí también, y cuando queremos trasladar la fórmula buscar B que hace referencia a la mini tabla, ahora sí me da el valor 4. ¿Y por qué? Vamos a hacer F2. Porque ha buscado el valor G19, que es esta celda que dice perchero, en mini tabla. Y mini tabla es este cruce de datos que va en toda la columna B hasta donde esté ocupada, a toda la fila 2 hasta donde esté ocupada. Y esto permite que siga funcionando bien a pesar de que agreguemos elementos que inicialmente no estaban. Y entonces nuestro nombre de rango es dinámico. Si agregáramos una columna más, por ejemplo que agregáramos aquí el precio, entonces vamos a ponerlo en valor moneda y vamos a poner unos precios variados y aleatorios. Cargamos bien el formato, perfecto. Si yo ahora quiero entonces desplazar esta fórmula buscar B hacia la derecha para que incluya también esta otra referencia a los precios, primero tengo que hacer que G13 sea absoluto para que no se me vaya del lugar. Esto lo hacemos, como recuerdas, con F4. Damos Enter. Lo desplazo hacia la izquierda para que lo puedas ver. Y ahora solo me falta cambiar el número de columna del cual quiero obtener la información. Y funciona correctamente. No me lo da en pesos porque no está formateada la celda. Y entonces ahora has descubierto cómo poder hacer rangos dinámicos que se modifican a medida que modificas la tabla de origen. Lo que vamos a ver en la próxima lección es cómo vértelas con los rangos dinámicos cuando hay títulos en las columnas o filas. Te estoy esperando en esa lección.